Opté por bailar de manera provocativa frente a mi hijo de 19 años con el propósito de asistirlo en el manejo de sus deseos. Historia de deslealtad. Es fundamental destacar que esta narración trata asuntos sensibles antes de comenzar. El enfoque principal trata sobre los desafíos que una madre novata enfrenta, la interacción en la familia y la ausencia de lealtad. Si encuentras valor en este video, por favor dale me gusta y compártelo. Nos ayuda a difundir estos mensajes importantes a quienes más los necesitan. Ahora, comencemos con lo más sorprendente. Si te sientes incómodo con estos asuntos, quizás sería apropiado que dejes de observar ahora mismo. Me llamo Lucía Martínez y tengo 41 años. Podría decirse que mi forma de vivir es poco tradicional. Si hace 10 años me hubieras predicho que terminaría en este lugar, probablemente me habría reído en tu cara. No obstante, en este preciso instante me hallo en la cocina, contemplando una taza de café casi vacía, tratando de entender todo lo ocurrido. En los últimos 9 años, mi hijo Mateo Ramírez y yo hemos sido compañeros inseparables. Desde que tomamos caminos diferentes, parece que estamos solos ante cualquier situación. A la edad de 12 años, su padre se marchó. No lloró frente a mí, al menos eso no ocurrió. No obstante, se notaba claramente en su expresión, como se situaba al lado de la ventana esperando, tal vez en este día, la vuelta de su papá. Por supuesto que no, nunca llevó a cabo esa acción. En ese instante, hice una promesa personal. Asumí el compromiso de realizar todas las acciones requeridas para brindar apoyo a Mateo Ramírez. Aunque seamos solo nosotros dos, todavía siento que estamos unidos como si fuéramos una familia. Por un tiempo, pude mantener todo organizado. El pequeño era encantador y bondadoso, sereno y listo para ayudar en las labores domésticas en todo momento. A medida que crecía, todo comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar, la verdad. Así fue como me comporté. Hace poco tiempo, Mateo Ramírez celebró su 18º cumpleaños. A pesar de no ser un niño ya, en algunas ocasiones percibo que todavía está en camino de entender qué implica ser masculino. Siempre se ha caracterizado por su discreción, no suele relacionarse mucho y no cuenta con amistades firmes. Traté de hablar sobre el asunto con él, sin embargo, lo niega argumentando que no hay inconveniente, a pesar de tener conocimiento de que no es apropiado. Es la madre la que siempre posee ese saber único. Hace un mes, se me aproximó con algo que nunca hubiera esperado. Algo sorpresivo que no estaba listo para escuchar. Recibí la información de que había estado utilizando mis cosas, concretamente mis zapatos. Al principio, me sentí desconcertado por la interpretación, pero al entenderla, sentí como si el piso se desvaneciera debajo de mí. Sentí la necesidad imperiosa de hablar alto, de manifestar con contundencia mi perplejidad frente a lo que estaba haciendo. No obstante, no lo llevé a cabo, mostrando claramente mi miedo. Mostraba signos de inquietud y ansiedad, permanecía sentado con los ojos en el suelo, evitando cruzar miradas conmigo. En ese momento, me di cuenta de que no solo se refería a lo que hacía. Mis sentimientos eran el tema principal, lo que no podía comunicar verbalmente. No se trataba de una persona malvada ni de un ser espantoso, sino de mi propia descendencia. En plena confrontación, experimentaba sentimientos confusos y deseos desenfrenados. La manera en que me hacía sentir no podía ser peor, y ya era bastante negativa, así que, he optado por una elección. Acordamos un trato juntos. Se le informó que tenía la oportunidad de realizar lo solicitado. A pesar de las reglas establecidas, tenía la opción de mejorar su estado emocional, siempre y cuando lo hiciera en mi compañía. De esa manera, garantizaba mi seguridad y evitaba excederme en restricciones adicionales. Al contrario, le mencioné que tenía la libertad de invitar a quien quisiera a mi casa sin ser cuestionado ni juzgado. A pesar de no ser la opción perfecta, fue la única alternativa que se me vino a la mente en ese preciso momento. A partir de ese instante, todo dio un giro total. En estos momentos, Mateo Ramírez se muestra más relajado, sobre todo cuando está alejado de la frontera. A pesar de su reserva en palabras, ahora no me esquiva como solía hacerlo. ¿Cómo estoy yo? Últimamente he notado que esta propuesta no solo le reporta beneficios a él.
Lamento decirlo, pero experimento esos mismos sentimientos. Finalmente he alcanzado la anhelada libertad que tanto tiempo había deseado. Tener la libertad de gozar de mi vida sin sentirme abrumado. No tengo la urgencia de mirar a mi entorno. A veces, por la noche, suelo quedarme pensando si elegí la opción adecuada. Me resulta interesante descubrir las percepciones de las personas si estuvieran informadas. ¿Es posible que me vean como una madre que no cumple con los estándares necesarios? ¿Ha ocurrido algún deceso? Es factible que lo hayan realizado. No obstante, Mateo Ramírez es un completo desconocido para ellos. No son conscientes del tormento que supone ver a su hijo padecer sin poder encontrar una solución. No saben lo que es sentir que tienen todo en orden, batallando para no derrumbarse. Me pregunto si este proyecto tendrá éxito a largo plazo o si se trata simplemente de una coyuntura complicada a punto de desencadenar problemas. No obstante, en estos momentos, esta es la situación que experimentamos. Aquí presentamos nuestra elección. A pesar de la gran dificultad y complejidad, estoy esforzándome al máximo. Para él. Para ambos. Si permaneces a mi lado, no olvides darle un me gusta al video. Comparte tus impresiones en la sección de comentarios y suscríbete para disfrutar de más historias parecidas a esta. Puedes tener plena confianza en mí. Todavía existen numerosas áreas por descubrir. No había planeado llegar a un acuerdo de esa manera. En aquel momento, no lo tuve en cuenta. Fue algo que sucedió sin más. En ese momento, estaba sentado, tratando de hallar la forma de hablar con Mateo Ramírez sobre lo que me había dicho. De pronto, las palabras brotaban naturalmente de mi ser. Expresé mi voluntad de que prosiguiera con la labor. No obstante, necesito que me hagan la devolución de ciertos productos. Me miró con un gesto de completa confusión, haciendo como que me expreso en una lengua que él no comprende. Una sombra cubrió su semblante. Las manos se posaron sobre los reposabrazos de la silla en la cocina. Por un momento, pensé que se levantaría y se iría. Quizás esa era su voluntad. Quizás aguardaba que yo rechazara la propuesta, si me llamara imprudente y me solicitara salir de la habitación. No obstante, no se procedió con dicha acción. Se mantuvo en su asiento frente a mí, con la boca ligeramente abierta, incapaz de hallar las palabras precisas. Finalmente, se interesó en conocer el significado de esa situación. Se notaba nerviosismo en su forma de hablar. Se escucha apenas, mostrando incertidumbre sobre su auténtico interés en descubrir la respuesta. Tomé una profunda bocanada de aire. Quisiera que siguieras llevando a cabo esa tarea solo en mi presencia. Al regresar, tengo la libertad de organizar mi vida de acuerdo a mis propias voluntades. Puedo invitar a gente a casa sin que tú opines al respecto. Sin hacer preguntas ni emitir juicios. Ambos conseguimos lo que necesitamos. ¿Está todo en orden? Tras ese momento, se hizo presente un extenso periodo de quietud. Mateo Ramírez guardó silencio, sin hacer ruido alguno. Me miraba intensamente, con la boca entreabierta y los labios dibujando una fina línea. Presencié su esfuerzo por comprender lo que acababa de decir, tratando de darle significado. Llevaba a cabo la misma tarea. Las palabras se movían en el vacío que nos separaba. Están fuera de mi alcance poder recuperarlas. No estaba completamente seguro de si realmente lo quería. Al final, sus expresiones retumbaron en un alarido, solo un poco. Suficiente para ser notado. Con su tono delicado y apenas audible, apenas pude captar sus palabras. Si eso es lo que quieres. De esta manera finalizó todo, fue acordado de esta manera. Al principio, tuve miedo de arrepentirme cuando sucedió. Estaba situado al borde de la cama, con el corazón palpitando con fuerza en el pecho y las manos húmedas. Estaba completamente convencido de que era exactamente lo que necesitaba. La propuesta que presentaba era de mayor calidad que la alternativa disponible. He llevado a cabo esta tarea en representación suya. No obstante, en verdad sabía que la realidad no era tan sencilla como parecía. Nunca lo es. Con la mirada fija en el suelo, Mateo Ramírez se encaminó hacia la habitación.
permaneció en silencio total. Igualmente yo, generalmente, no nos detenemos a considerar a las personas que nos rodean. Por lo menos no de forma genuina. Me mantuve en mi posición, comportándome como si todo estuviera transcurriendo de manera habitual, como si fuera un día normal de trabajo. Al concluir, se marchó sin pronunciar ni una sola expresión. Tras ese momento, me quedé sin moverme por un extenso tiempo. Mantuve silencio, con la mirada fija en la pared, tratando de convencerme de que todo estaba yendo bien. El artículo estaba en excelentes condiciones. Es sorprendente cómo las personas pueden habituarse a determinadas situaciones. Al comienzo, cada vez que sucedía, sentía como si algo golpeara su garganta. No obstante, con el paso de los días, la situación se volvió menos difícil. Tal vez opté por hacer como si no me importara. Verifiqué que no estaba molestando a nadie. Se encontraba solo, era diferente. Llegué a la conclusión de que estaba actuando de manera lógica, enfrentando lo bueno en medio de una situación difícil. En cierto momento, me encontré reflexionando sobre ese tema. Por el contrario, la experiencia de Mateo Ramírez fue única. Trató de ocultar que todo iba bien, pero podía notar en sus ojos la vergüenza. A pesar de no haberlo manifestado de forma directa, siempre guardó remordimientos en su interior. Era plenamente consciente de que era menospreciado por su dependencia de esa situación. Agradezco que hayas pensado en mí. Cada vez que veo esa expresión en su cara, experimento una sensación de que mi corazón se quiebra un poco más. No obstante, ¿cuál era la labor que tenía que finalizar? Pertenecía a mi familia. Mi único vástago. Resultaba imposible virar en su dirección. Era imperativo evitar que él se dejara llevar por sus emociones internas. Mientras estaba junto a él, observaba atentamente. Así que actué siguiendo mi rutina habitual. Demostrando firmeza, seguí progresando. Debido a su influencia, en mi opinión, bajo nuestra responsabilidad. Me siento inseguro acerca de si mi comportamiento es el correcto. Frecuentemente me encuentro indeciso acerca de cuál opción es la más adecuada. No obstante, aquí estamos. Así es la existencia que hemos construido. Por ahora, es todo lo que tengo. Es necesario que sea de esa manera. Al principio, las cosas no mostraban muchas diferencias. Mateo Ramírez se vio atrapado en la rutina diaria. Si podemos denominarlo de esa forma. Al amanecer y, a veces, al caer la noche. A pesar de ser impredecible, era posible manejar la situación. Llegué a la conclusión de que era algo pasajero. ¿Qué cosas podrían causarle aburrimiento? ¿Cuál sería el desenlace una vez se desvaneciera su atractivo inicial? No obstante, cometí un error. En lugar de hacer una pausa, decidió levantarse directamente. Al comienzo, con calma, la mañana se transformó en la tarde. La transformación ocurrió cuando la luz del día se convirtió en oscuridad. Al amanecer del tercer día, volvimos. Me di cuenta de cómo el tiempo y el transcurso del día se descontrolaban rápidamente debido a este cambio inesperado. Se observaron menos retrasos de lo común y se redujeron las situaciones en las que la atmósfera en casa no se sintió tensa según lo acordado con anterioridad. Traté de ignorarlo, enviarlo a la parte más alejada de mis pensamientos. Sin embargo, nunca dejaba de estar ahí, observando como una silueta en la oscuridad. Fue en la lavandería donde por primera vez me sentí incómodo debido a esa situación. Mateo Ramírez entró sin hacer ruido, con una expresión seria y una actitud corporal firme. Tenía muy claro lo que quería incluso antes de que empezara a hablar. Me puse los pantalones y me senté en el extremo del sofá, esperando a que él terminara. Sin embargo, en esta ocasión se produjo una modificación. No se fue solo al finalizar. Me miraba con una expresión que daba a entender su deseo de hablar conmigo, aunque le resultaba difícil expresarse con claridad. Sentí una sensación de expansión en mi vientre. Sentía una presión constante debido a la intensidad del momento. ¿Qué tal estás? Le pregunté de una manera más suave de la que tenía planeado. Aunque vociferaba, su expresión facial dejaba claro que buscaba algo más que simplemente consuelo. Existía algo extra. Esa noche,
me resultó imposible dormir. Contemplé el cielo estrellado, evocando constantemente la jornada. Decidí que era hora de dejar de darle vueltas a la cabeza, ya que eran simplemente pensamientos sin base. No obstante, en su esencia, tenía un gusto más elevado. Esto no constituía únicamente un medio para que él se aproximara más. Se estaba convirtiendo en algo imprescindible, en lo que empezaba a depositar mi confianza. Resultó impactante que no supiera cómo detenerlo. En los días que siguieron, la actitud de Mateo Ramírez experimentó un cambio más profundo. Optó por no continuar manteniéndolo en secreto y dejó de esperar las oportunidades apropiadas. No parecía respetar los límites territoriales, como si el acuerdo alcanzado le diera permiso para proceder a su antojo en cualquier circunstancia. Puede ser que haya sido de esa manera. ¿Acaso no le había dado la autorización para realizarlo? La primera vez que lo mencioné fue sin querer. Mientras estaba en la cocina, listo para cenar, él apareció de repente. Durante mi trayecto, percibía cómo me observaba detenidamente, siguiendo con atención todo lo que hacía. No tengo ni la más mínima noción de por qué lo hice. Tal vez intentaba reducir la presión o solo estaba analizando la situación, viendo cuál sería el desenlace. Al dejar caer mi chaqueta contra la pared sin pensar, la dañé. Observé cómo su respiración se acercaba, por lo que me volví hacia él con una sutil sonrisa en mi rostro. ¿Existe algún inconveniente?, interrogué disimuladamente, actuando como si no notara la disminución de temperatura en sus brazos. No recibió ninguna contestación. Salió de la habitación sin decir nada, aunque sentía la fuerza de su mirada fija en él, persistente incluso después de marcharse. Desde ese instante, todo se transformó en una especie de competencia. Levantaría mi cabello, ajustaría ligeramente mi chaqueta y permitiría que mis pantalones fueran un poco largos, manteniendo un enfoque sutil y evitando la repetición. Lo necesario para sorprenderlo, para perturbarlo antes de seguir adelante. Viví una sensación inusual de control, una forma de poder que no había sentido en mucho tiempo. Odiaba profundamente su gran pasión por esa actividad. No obstante, con el paso de los días, la distancia entre nosotros se difuminaba gradualmente. Empezó a buscarme con más asiduidad, creando excusas para acercarse a mí, incluso cuando no hacía falta. Opté por alejarme. Creía que no tenía utilidad alguna, que no tenía relevancia. No obstante, en verdad no estaba segura de cuál era su significado principal. No estaba seguro de nada más. En una noche avanzada, de repente, todo volvió a mi memoria. Mateo Ramírez estaba a mi lado en la habitación, mirándome detenidamente mientras yo me sumergía en la lectura de un libro. La atmósfera estaba seca, con una tensión inesperada que hacía que la piel y el corazón se apretaran. Cuando nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que, por vez primera, no pude mantener la mirada, y él tampoco lo hizo. Entre nosotros se produjo un silencio incómodo, pesado y opresivo, que rompía al aclararme la garganta y levantarme. Informé en tono discreto mi decisión de retirarme a descansar, apenas audiblemente, a pesar de sus voces elevadas. Mientras caminaba, noté cómo me observaba detenidamente. No logro entender cómo hemos alcanzado este sitio. Me resulta difícil comprender cómo dejé que la situación llegara a este punto. No obstante, estamos aquí, atrapados en un ciclo del cual no estoy seguro de cómo escapar. A pesar de mi deseo de creer que tengo el dominio de la situación, no consigo librarme de la sensación de haberlo perdido por entero. El arribo de Alejandro Fernández supuso el comienzo del declive de todo lo que estábamos familiarizados. Fue a través de un conocido que lo encontré. Se trató de una exposición informal, de esas que en un principio no parecen tener relevancia. No obstante, Quebrique dejaba una impresión duradera en la memoria. Su encanto era tan innato que daba la impresión de no requerir esfuerzo alguno, como si pudiera arrancarte una sonrisa sin hacer ningún esfuerzo. El pelo rizado que tenía era tan exuberante que llenaba la habitación con una sensación acogedora y encantadora, provocándome una sensación de liviandad. Tras un largo periodo, tal vez logre descansar y estar menos alerta. Quebrique empezó a visitar el sitio con más asiduidad. Inicialmente, el plan era solo disfrutar de una cena o tomar algo en la zona posterior. No obstante,
Poco tiempo después, permanecía en la habitación aguardando, una vez que Mateo Ramírez se había ido a descansar. Posteriormente, en una noche, no se fue en lo más mínimo. No intenté ocultarle nada a Mateo Ramírez. En nuestro acuerdo no habíamos previsto esa circunstancia. En resumen, no podía ignorar la mirada que tenía al día siguiente al ver a Quebrique en la cocina, tomando su café como si fuera su lugar de siempre. La delicadeza con la que se comportó demostraba su amplio entendimiento de su hijo, capaz de percibir la rigidez en su brazo y cómo sujetaba firmemente el plato. Al principio, Mateo Ramírez guardó silencio. Desde los confines, observaba con tranquilidad y sosiego cómo pasaban las semanas y la frecuencia con la que Quebrique visitaba nuestra casa. Su silencio se volvió notablemente claro. Empezó a señalarme por detalles sin importancia, errores pasados por alto, zapatos inadecuados, incomodidades menores que parecían cobrar vida propia. Traté de destruirlo, persuadiéndome de que era solo su manera de ajustarse. No obstante, en la práctica, notaba cómo la tensión crecía entre nosotros, pesada y agobiante como una tormenta a punto de estallar. Una noche, Quebrique y yo nos encontrábamos en la silla, bromeando entre nosotros, cuando de repente entró Mateo Ramírez en la habitación. Al inicio, mantuvo silencio y nos miraba sin decir nada, con una expresión en su cara que no podíamos entender. Al ver sus ojos y cruzar su mirada, me di cuenta al instante de la intensa mezcla de emociones que había estado creciendo en su interior durante semanas: dolor, furia y desorientación. Antes de poder hablar, emitió sus palabras con una voz suave y llena de temblores. ¿Todavía es importante para ti? Las palabras que pronunció tuvieron un impacto penetrante en el entorno. La expresión en los ojos de Quebrique me tomó por sorpresa. A pesar de ello, no desvié la mirada de Mateo Ramírez. ¿Podrías explicarte mejor? A pesar de la aceleración de mis latidos, mantuve la calma al consultarle. Avanzó un paso adicional, con los brazos abiertos a los lados. ¿No te inquieta mi bienestar? Detalles sobre nuestra compañía. ¿Cuál ha sido el efecto de todo este proceso en mi persona? La tranquilidad invadió la habitación. Ni siquiera se atrevió a moverse Quebrique. Al despertar lentamente, con el corazón oprimido, examinaba detenidamente el semblante de Mateo Ramírez en busca de alguna solución. Le respondí con calma a Mateo Ramírez: eso que dices no es cierto. Es evidente que te inquieta. Cada paso que di, todas las cosas que he estado haciendo, las he hecho con tu bienestar en mente. Desde mi punto de vista, contestó con un tiro, aumentando su volumen de voz. ¿Cuál es tu parecer acerca de esto en relación conmigo? ¿Es factible que esta persona se desplace libremente en nuestro entorno sin encontrar obstáculos? Estás allí, compartiendo risas con él como si yo no estuviera allí. Sentí como el viento se deslizaba de mi cuerpo, sus manifestaciones golpeándome con una fuerza inesperada. Me aproximé a Mateo Ramírez y justo cuando iba a llegar a su lado, él se apartó de manera abrupta. No era consciente de tus emociones. Con tristeza en sus palabras, rechazó la idea. Tu atención está completamente centrada en tu libertad o en lo que sea que creas que simboliza. ¿Es posible que estés pendiente de mí con más asiduidad? ¿Tan solo sirvo cuando es conveniente? El silencio persistía sin cesar. En la sala, Quebrique cambió de posición incómodo, resaltando la relevancia de la intimidad antes de encaminarse hacia la salida. En el momento en que me percaté, lo único visible era mi hijo en ese sitio, estremeciéndose con las emociones que había ignorado por un largo periodo. Después de que Mateo Ramírez se retirara a su habitación esa noche, me encontré a solas en la estancia, observando la copa vacía que Quebrique había dejado atrás. Una y otra vez, las palabras de él seguían resonando en mi cabeza. Cada vez más fuertes, cada una dejando una impresión más duradera que la anterior. Estaba en una condición favorable. No lo tenía en consideración. Realmente he invertido muchísimo trabajo en intentar que esta circunstancia funcione correctamente. Trató de convencerme de que todo estaba bajo control, de que había estado considerando mi actitud hacia él. Después de un extenso lapso de tiempo, me enfrenté a las consecuencias completas de mis elecciones. El acuerdo pactado con Mateo Ramírez, los límites que habíamos cruzado,
las barreras que habíamos derribado, ya no afectaban solo a nosotros dos. Nuestro regreso estaba afectando negativamente a nuestro despertador. No logré dormir esa noche. En ese sitio me hallaba, mirando fijamente la entrada, preguntándome si había alguna oportunidad de resolver la circunstancia. Quizás el tiempo disponible no era adecuado. Al día siguiente de nuestra disputa, la residencia quedó envuelta en un silencio cargado. En su habitación, Maximus estaba con la puerta entreabierta, sintiendo como la atmósfera se llenaba de una tensión inesperada. En la cocina, me hallé frente a la mesa, contemplando mi taza de café, presenciando cómo el hielo se fundía poco a poco, vaciando mis pensamientos. Fue imposible para mí continuar haciéndome la vista gorda ante eso. Tuve que tomar acción, sin importar la situación o el nivel en que se encontrara nuestra relación. No podía seguir en esa forma, no hay nada pensado para él. En mi opinión, las cosas no son de esa manera. Después de la puesta de sol, la puerta resultó dañada debido a mi error. Al principio, no recibí ninguna contestación, por lo que esperé con la cabeza apoyada en el borde. Necesito hablar contigo, Mateo Ramírez. Transmití con sutileza. Finalmente, la puerta se abrió y él surgió, con el rostro cubierto y los ojos fatigados y sin abrir. Pido perdón. Susurré con cierta vacilación en mis palabras, en cada lugar, sin percatarme del perjuicio que te ha ocasionado esto, al permitir que las circunstancias lleguen a tal extremo. Cometí un error, a pesar de que al principio no demostró su respaldo de forma inmediata. Finalmente me dio acceso. Me senté en el borde de la cama, mientras él se instalaba al lado de la pared, con los brazos cruzados frente al pecho. Admití que necesitamos ayuda. A ambos. No puedo seguir aparentando que tengo todo bajo dominio, ni dejar que continuemos avanzando en este rumbo. He hecho cálculos incorrectos, pero me gustaría corregirlos si me das permiso. Al inicio, Mateo Ramírez apenas emitió palabras, limitándose a soltar un grito mientras mantenía la mirada en el suelo. No obstante, unos días más tarde, estábamos en una sencilla oficina con Carlos Gutiérrez, un experto en terapia familiar que habíamos hallado en la web. Parafel, una persona amable, tenía un carácter sosegado y confiado que inspiraba calma, incluso en instantes de quietud. Al principio, ninguno de nosotros lo puso en práctica. En un momento de silencio, la pesada carga de nuestro historial es tan abrumadora que resulta imposible describirla verbalmente. A pesar de ello, Parafel conseguía romper esa calma planteando preguntas que no se percibían como halagos, sino más bien como sugerencias. Mateo Ramírez comenzó a revelar una actitud más receptiva de manera gradual. Había mencionado la sensación de soledad tras la ruptura, la incertidumbre que le provocaba nuestra situación, y el resentimiento que había ido acumulando al escuchar palabras que revelaban emociones que había descuidado por mucho tiempo. Mis mejillas fueron surcadas por las lágrimas. En las semanas que siguieron, la terapia se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Realizar la tarea se convirtió en un verdadero reto. En ciertas ocasiones, al terminar la jornada laboral, nuestra motivación era menor que al inicio, surgiendo dudas sobre nuestro progreso real. Con el transcurso del tiempo, las divisiones que existían entre nosotros empezaron a desvanecerse. En esta ocasión, Parafel nos ayudó a establecer límites específicos. Informé a Mateo Ramírez sobre la conclusión de nuestra colaboración, admitiendo el fallo ocurrido y la importancia de iniciar de nuevo. Al inicio, le costaba mucho acostumbrarse, a veces lo descubría retomando sus antiguas rutinas, su desencanto se reflejaba en enfado o lágrimas. Gracias a los consejos de Parafel, aprendimos formas más saludables de afrontar la situación. Mateo Ramírez decidió comenzar a escribir en un diario, algo que nunca pensó que haría, y se unió a un club de artes marciales local, donde descubrió una vía para expresar sus emociones. Observé con calma cómo cambió, creció un poco en altura, demostró más confianza al hablar y pasó más tiempo fuera, creando conexiones que no compartía conmigo. Sin duda, superar el desafío de enfrentarme a mi propia persona fue la tarea más grande que tuve que afrontar. La terapia me llevó a enfrentar las elecciones que había hecho, la manera en que dejaba que mis temores e inseguridades personales afectaran mi relación con Mateo Ramírez.
Tras tanto tiempo brindándole apoyo e intentando ocupar el espacio vacío tras la separación, no percibí el dolor que ambos compartíamos. Dejar de tratar de tener el control absoluto y confiar en su habilidad para velar por sí mismo se convirtió en uno de los desafíos más grandes que había tenido que superar. En una noche posterior a nuestra primera sesión terapéutica, Mateo Ramírez y yo estábamos sentados a la mesa, observando cómo el sol se escondía detrás del horizonte. Me encontré con una expresión de gratitud en sus ojos y oí las palabras gracias, mamá de su parte en diferentes situaciones. Aunque no fueron muchas, fue suficiente. Al llegar, saludé estrechando su mano, una acción simple que transmitía mucho sin necesidad de hablar. Continuamos descubriendo elementos nuevos, la recuperación no avanza de forma lineal, sino que es un proceso caótico y complicado, lleno de obstáculos. Tras un largo periodo, siento una esperanza nueva que nunca había experimentado. Mateo Ramírez está abriéndose paso. Al igual que yo, aunque no logremos borrar totalmente nuestros errores anteriores, estamos aprendiendo sobre cómo avanzar. Cuando estamos juntos, la vida no viene con un manual de instrucciones, y si existiera, probablemente lo habríamos ignorado desde hace tiempo. Tanto Mateo Ramírez como yo hemos experimentado más de lo que pensábamos que podríamos manejar. No obstante, de cierta manera, permanecemos aquí, sigo dedicándome, en un constante proceso de aprendizaje. En este momento, la vivienda presenta un ambiente diferente, posiblemente algo más ligero. Existe una calma especial que aparece al estar seguros de que nos dirigimos hacia un mañana lleno de posibilidades. Mateo Ramírez ha encontrado su camino y, sin embargo, sigue priorizando pasar más tiempo con sus amigos y disfrutar de sus pasatiempos personales. Al coincidir en la encrucijada de la vida, vivimos un reencuentro como seres singulares, no como dos personas unidas en un desorden caótico que nos resultaba difícil de entender por completo. Seguimos viviendo nuestros momentos, sin lugar a dudas, aunque la curación no llegue a ser perfecta, simboliza un progreso. Durante el día de hoy, me he enfrentado a mis propias batallas internas. He tenido que aprender a perdonar mis propios errores y dejar en el pasado lo que me tuvo cautivo por un largo periodo. He descubierto que a veces no se puede resolver todo. En determinadas circunstancias, lo más adecuado con un ser querido es dar un paso atrás y dejar que lleguen a comprenderlo por su cuenta. El trayecto ha presentado dificultades. A pesar de ello, me encuentro contenta con el progreso alcanzado, tanto en nuestra función de madre e hijo, como en nuestro crecimiento personal al aprender a apreciarnos y confiar el uno en el otro. Tras todo lo ocurrido, he tomado conciencia de la importancia de establecer límites físicos. Van más allá de ser reglas sencillas. Se trata de muestras de afecto, mostrar afecto a quienes te rodean y a ti mismo. Consiste en velar por lo que tiene valor mientras se permite el crecimiento personal. Entendimiento y vínculo. He encontrado que la importancia de la responsabilidad es equiparable a la habilidad de perdonar. A veces nos cuesta trabajo admitir nuestras equivocaciones. No obstante, recibirlos puede resultar en una sensación de gran libertad. Quiero transmitir a todos los presentes que los errores no definen tu verdadera esencia. Es a través de tus actos futuros que tu verdadero ser se muestra. ¿Cómo empiezas cada mañana? ¿Cuál es tu forma de interactuar con las personas que te han causado dolor? ¿Cuál es tu siguiente paso? El crecimiento no se basa en alcanzar la perfección, sino en estar dispuesto a cambiar. A pesar del costo emocional, incluso en medio del sufrimiento, Mateo Ramírez y yo continuamos trabajando en resolver asuntos en conjunto. Pienso que esa situación perdurará eternamente. Así transcurre la vida, sin más. No obstante, tras un largo periodo, siento que finalmente hemos alcanzado una situación estable. Estamos construyendo una opción de mayor calidad. Algo que fomente el bienestar físico. Soy plenamente consciente de que seguiremos avanzando. Juntos. De todos modos, me encantaría saber qué piensas al respecto. Háblame de ello. Ante una situación en la que tu entorno se desvaneciera como el mío, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo planeas avanzar hacia tus metas? Déjame saber en la sección de comentarios, por favor. Si te ha emocionado este relato, asegúrate de mostrar tu apoyo, compartirlo y suscribirte para no perderte futuras historias similares.
Si el video te ha parecido interesante, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para estar al tanto de los próximos contenidos. Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios y dinos sobre qué temas te interesaría leer próximamente. Agradezco tu respaldo.